concepto de integridad y buenas prácticas científicas, pero quiero hacer una segunda parte para compartir con ustedes la exploración de cómo está evolucionando, probablemente degenerando, todo lo que es el mundo de la publicación científica en los tiempos actuales. Si tuviera que resumir el concepto de integridad científica, en pocas palabras, ¿qué es lo que quiero decirles en esta primera parte? Cuando nos referimos a integridad científica, nos referimos a que hay que procurar hacer las cosas bien en ciencia, sin engañar, sin manipular, ¿no? Sin hacer trampas, ¿vale? Y en el mundo de la ciencia hay que comportarse en relación con determinados temas con rigor, con respeto. Y por lo tanto, si tuviera que resumir cómo se hace esto, es decir, se trata de hacer las cosas bien, incluso cuando es difícil hacer las cosas bien, ¿vale? Este es un concepto formal de carácter ético, queramos o no, en relación con nuestra actividad profesional. ¿Y cómo se maneja? Porque estoy resumiendo mi primera parte, porque estoy hablando de temas que va de valores. Y por lo tanto, es decir, mentir no está prohibido y no está previsto en el Código Penal. Lo que pasa es que conviene que no mintamos y es bueno que nos relacionemos, y más cuando comunicamos ciencia y cuando producimos ciencia, que hagamos las cosas bien. Por lo tanto, es un tema de valores y lo único que se puede hacer es promoverlos a través de la educación y además de la educación, promoverlos también con la ejemplaridad. Al final, y de esto estoy convencido, las personas que comienzan haciendo ciencia o que entran, creo que la mayoría de ustedes son doctorandos o están en esta etapa, ¿no? Al final lo que pesa es la ejemplaridad. Si tu jefe o tu jefa pues tira papeles por el suelo, ya no viene de un papel, esto pasa en la calle, ¿no? Y si tu jefe o tu jefa pues borra datos porque incomodan o hace arreglillos, te está dando el ejemplo, ¿eh? Y viceversa. Bueno, esto es muy complicado de que suceda y de que se pueda. Nosotros, todas las instituciones hoy ya manejan códigos de buenas prácticas científicas, que son reglas del juego, que son autoconvenidas en relación con temas específicos. Ahora haré un rápido repaso, pero es necesario que haya estas referencias. Por ejemplo, si hay una disputa de autoría, que son las disputas más frecuentes en laboratorios de investigación o en unidades de investigación, el Código de Buenas Prácticas Científicas puede servir como referencia para discutir, decidir y ordenar aquella situación. Pero son necesarios, pero ni mucho menos son suficientes, porque no hay universidad española ni centro de investigación hoy que no tenga un Código de Buenas Prácticas Científicas y, en cambio, pues siguen habiendo problemas, se hacen trampas y hay de todo en la viña del Señor. No olvidemos hoy que la cantidad de personas implicadas en ciencia, el tamaño de la comunidad científica es enorme. Incluso siempre se dice, pero esto es un poco engañoso, nunca había habido tantas personas haciendo ciencia en relación con etapas precedentes. Por lo tanto, es lógico que si esta es una comunidad muy, muy grande, es lógico que sea diversa y, por lo tanto, que tenga en algún extremo personas que hacen trampas y que no se comportan correctamente. Estamos en una cuestión de tamaño, aunque conocemos poco bien realmente el alcance de la situación. Por lo tanto, intentar hacer las cosas bien, tenemos referencias, pero la realidad del día a día pasa por trabajar los valores. Por esto yo defiendo que enseñar y practicar y pensar en relación con la integridad científica, una de las etapas ideales es cuando se está uno formando
como investigador científico. Por lo tanto, la etapa de doctorado, creo que toda universidad que hace doctorado, durante el doctorado, debería proveer de conocimientos y de prácticas en relación con la integridad científica. Creo que esta es la etapa ideal, porque es un tema, insisto, de valores, de educación y de ejemplaridad. Este es el resumen de la primera parte, ¿vale? Y por lo tanto, cuando hay problemas, cuando surgen conflictos, a quien primero le corresponde gestionarlos es a la institución, de manera interna, ¿de acuerdo? Otra cosa es que haya capacidades para complementar esto. Bueno, el mundo de la ciencia saben perfectamente que es la combinación continua de algo que es muy significativo, que es muy potente. A todos nos atrajo tiempos, digamos, la fortaleza. Es un ámbito en el que generalmente la mayoría no puede aspirar a hacerse millonario, no es dirigir una empresa, no es emprender una entidad, pero también es un mundo en el que conlleva, en el que buscamos el reconocimiento, buscamos una determinada posición, tenemos unos instrumentos y por lo tanto esto puede que conlleve una serie de problemas en esta comunidad. Esta es la imagen, integridad, hagamos las cosas bien y lo mejor posible. Yo quiero contarles una segunda parte porque ahora estoy en lo que llamo yo el modelo estándar. El modelo estándar que hace 50 años que tenemos entre manos, es un modelo que saben muy bien que en la mayoría de áreas de conocimiento, no en todas, el estándar de oro es la comunicación científica. Aparte de que es un imperativo ético, y más si se ha hecho con dinero público. Nosotros tenemos la obligación de comunicar aquello que hemos hecho y de rendir cuentas. Bueno, y tenemos unos estándares creados a lo largo de estos últimos decenios. Este es el modelo estándar, en virtud del cual aceptamos que otros pares opinen, revisen aquello que queremos publicar, de la misma manera que son otros pares los que también opinan en relación a cuando queremos obtener una beca de investigación o una ayuda de investigación, ¿vale? Por lo tanto, la producción científica se ha convertido en el indicador de referencia y esto tiene muchas cosas a favor, pero esto es también lo que genera muchísimos problemas que estamos ahora viviendo. Y inevitablemente esta importancia central de la publicación, de la publicación científica ha conllevado a una industria editorial que ha crecido mucho y también ha conllevado la aparición de todo tipo de métricas que no se han sabido utilizar adecuadamente. La primera métrica que apareció de fortaleza fue el denominado factor de impacto de las revistas. El factor de impacto de las revistas lo inventó Garfield, y fue un invento basado, digamos, fue un invento que venía a etiquetar la popularidad de las revistas, en un sentido técnico de la palabra. Y rápidamente el factor de impacto se convirtió anómalamente en un indicador de los trabajos que uno publicaba en aquella revista. En fin, el mundo este de las métricas siempre ha sido de una enorme complejidad, pero ha sido muy complicado utilizarlas correctamente. Bueno, siempre y sobre todo, debido a que ha habido una mutación entre comunicar para explicar el descubrimiento y comunicar como herramienta para la evaluación, este ha sido el conflicto en cuestión, pues estamos ante un panorama en el que siempre pocos han hecho trampas. Y sabemos perfectamente que estas trampas vienen de la presión por publicar, básicamente. Bueno, está muy bien estudiado este tema, déjenme que vaya rápido, en el sentido de que la presión por publicar es algo
que está en el ambiente de todas las universidades y centros de investigación insisto, porque más allá de comunicar la producción de nuevo conocimiento, lo principal es que aquello va a ser determinante para obtener una beca, para tu promoción profesional, para solicitar una ayuda de investigación, etc. Hasta el punto de que incluso en su momento, por ejemplo, el Fondo de Investigación Sanitaria en el Carlos III publicó en el BOE instrucciones en relación con puntuaciones basadas en el factor de impacto, hasta el punto, en el otro extremo, de que en China ya hace como 20 años surgieron incentivos insólitos a los que colocaban un trabajo en la revista Nature Science, recibían unas compensaciones económicas muy importantes. Bueno, este es el panorama que hace que se hagan trampas. Algunas son intrascendentes porque también se publica tanta publicación intrascendente que nadie después replica ni va a revisar aquello, pero sí que alimenta el currículum personal y por lo tanto va hinchando, digamos, este relato, digamos, este autorrelato en relación con nuestros progresos. Está muy estudiado el mundo de la presión por publicar, se sabe bastante bien sus raíces y hay personas que enloquecen. Hay personas que... Y los casos más escandalosos que los ha habido, que son pocos, que ya han trascendido mucho, existen desde... no sé, este es uno de los primeros ejemplos. Este señor era el director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, nada menos, un inmunólogo reputado. Se inventó unos resultados sobre trasplante, ¿no? Y claramente es una persona que tenía un problema de salud mental y se sabía que era el resultado del modelo de presión después ambiental. Casos muy sonados, ¿no? Eugene Brumble era el coordinador, los que son médicos o están relacionados con este mundo. Este personaje era cardiólogo y publicaba mucho, se lo publicaba su estudiante, que se inventó docenas de trabajos enteros. Pongo este ejemplo cuando, bueno, ahora aún pasa, cuando nunca nadie supervisaba y ponían al jefe como autor, ¿no? Esto fue escandaloso, pero este fue el primer paso que condujo en la Harvard Medical School a dejar de evaluar el currículum entero y empezar a evaluar solo una selección de publicaciones y olvidarse del resto del currículum. Esto empezó en aquella época tras el escándalo de John Brumble, ¿no? Bien, hay más casos. Este señor, Francis Collins, fue el director de los NIH durante muchos años, con toda la reputación. Tuvo un problema, y es que tuvo un postdoc que le hizo feliz, porque Francis tenía unas hipótesis y el postdoc le satisfizo, manipulando unos resultados que después fueron descubiertos que eran falsos, ¿no? Bueno, David Baltimore fue premio Nobel, se murió hace unas semanas. Este hombre tuvo un conflicto que no había caso, pero que terminó siendo investigado por los servicios secretos norteamericanos. Cada caso realmente es una novela, ¿no? Y este coreano que se anticipó a la clonación y a determinados trabajos en medicina regenerativa, este hombre estaba sometido a una presión económica brutal porque en Corea del Norte el gobierno de aquellos tiempos tenía muy claro que progresar en medicina regenerativa era un tema también bioeconómico, ¿no? Y recibía mucho dinero. Y este hombre falseó resultados, fue denunciado por una becaria suya, creo que no se conoce su nombre, pero él decía, no, si yo lo que he hecho ya lo iba a demostrar, lo único que me ha adelantado, porque teníamos prisa, ¿no? Pero yo ahora dentro de unos meses demostraré que esto es verdad, ¿no? Bueno, en fin, la situación, hasta casos extremos como el de esta chica que falseó resultados y su jefe, que fue director del RIKEN, uno de los centros más importantes en el Japón, no pudo soportar la vergüenza y se suicidó. En cualquier caso, el panorama es este, ¿vale? En un extremo tenemos lo peor, y lo peor es el plagio, la falsificación y la fabricación, ¿vale? Pero hay un espectro de
de maneras de hacer incorrectas, o es un espectro, digamos, difuso, y en el otro extremo estarían los errores, y para minimizar errores también hay técnicas y hay procedimientos, por lo tanto tenemos maneras de minimizar. Pero cuando hablamos de integridad no hablamos únicamente de inventarse resultados y de lo más gordo. Aunque hoy esto... Bueno, me gusta explicar, esto es lo único autorreferencial. Yo en el año 97 publiqué este trabajo sobre ya se venía a venir que el problema del manejo de los indicadores del factor de impacto. Yo he hecho mucha actividad científica en bibliometría, no es que sea un crítico desde fuera. Esto tendría problemas. Y ahí yo ya proponía la evaluación de una selección de trabajos que es para mí la única herramienta para superar la situación actual. Hay que dejar de pedir el currículum entero, el bibliográfico. No nos interesa para nada. La cantidad de publicaciones y comunicaciones a congresos, quédesela en casa. Dígame sus 5, sus 10, sus 15 mejores publicaciones de sus últimos 5, 10 o 15 años. Y con esto vamos sobrados. Bueno, más que nada es que fui plagiado. Bien, este es mi artículo. Lo que ven de color amarillo fue literalmente reproducido en una revista mexicana. Tuve un lío, terminaron reconociéndolo, lo pongo así en broma, pero descaradamente. Esto es en la revista Medicina Universitaria. Bueno, es un ejemplo de plagio. ¿De qué estamos hablando? Es muy frecuente. Hay maneras de saber la verdad. Hay datos. Fíjense, arriba a la izquierda, que en una determinada encuesta, pues se opina que un 2% de las personas que yo he conocido o que se han conocido hacen trampas gordas, ¿no? Lo más interesante es que cuando preguntas si crees que hay problemas, siempre uno cree que hay más problemas fuera que no relacionados con lo que uno hace. En cualquier caso, las tasas, digamos, de problemas en revisiones sistemáticas, en encuestas, se mueven con este 2-3%. El dato más moderno es el de una encuesta que se ha hecho en los centros universitarios holandeses, no todos, y que también revisten cifras del 6-7%, digamos, de casos de fraudes gordos, ¿vale? Bueno, este es el panorama. Este era el panorama hasta el momento presente. Pero en los últimos años esto ha dado un giro enorme, como ahora voy a explicarles. 20 minutos me quedan. Estoy ahí amenazado. Como les decía, la referencia es tener códigos de buenas prácticas científicas, es sentido común, insisto, es hacer las cosas bien hechas. No hay leyes y sería una locura que se reglamentara aún más todo por la vía, digamos, de las leyes y de las normas. Yo soy era cada vez menos un firme creyente en la autorregulación, pero cuando ves lo que está pasando por ahí, realmente empiezas a dudar de que esto sea realmente práctico, ¿no? Y nuestra referencia, por lo menos en Europa, hay una academia de academias en Europa, ALEA, que publica y renueva un código europeo de integridad científica. Fíjense que está basado en los conceptos que yo comentaba antes de reproducibilidad, honestidad, respeto y poder rendir cuentas. Son muy básicos. Y todos los códigos de buenas prácticas científicas tratan en concreto distintos aspectos como cómo nos hemos de comportar cuando se dirigen tesis doctorales. Si alguien dirige 10 tesis doctorales, algo no va bien, ¿no? Hasta cuál es el comportamiento apropiado cuando obtenemos muestras, cuando las custodiamos, y, no cabe duda, todas las prácticas de publicación. Pero, insisto, el problema es este. El problema es que la prioridad está enmascarada, ha mutado en relación con la verdadera, digamos, finalidad original de la publicación científica, ¿no? Bien,
Haré una segunda parte en relación con el panorama de las publicaciones científicas y cómo esto está evolucionando, fundamentalmente en áreas experimentables, quizás menos en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, pero sí, en algunas ciencias sociales sí, pero en ingeniería, etcétera, y todo lo que es ciencias experimentables y en particular medicina y biomedicina, nos encontramos que siempre hemos estado en un modelo un poco curioso, porque de una parte hay unas editoriales que para publicar nos exigen que cedamos los derechos de autor y cuando hemos publicado hemos de pagar para acceder a nuestras publicaciones. Este es el modelo original. Pero bueno, este modelo original ha triunfado, en el sentido de que bueno, ha triunfado hasta el punto de que con el tiempo las editoriales cada vez se han ido concentrando entre ellas. Es un negocio fabuloso. Quería darles algunas cifras. El negocio de las editoriales, a ver, el 50% de la editorial de revistas científicas lo dominan 3 o 4 empresas: Elsevier, Wiley, Springer. Estas son las empresas que son como un casi monopolio colectivo, ¿vale? Estamos hablando de ganancias de, por ejemplo, el grupo Elsevier, su matriz, en el 23 registró una ganancia de 3.600 millones de dólares australianos, es igual. Son barbaridades, son cifras, trabajan con márgenes de beneficio del 40%, rivalizan con Microsoft y Google. Y estas son las editoriales que han ido concentrando su poder y que han obligado a gastos inexplicables por parte de los centros académicos de investigación para estar uno suscrito a las revistas de su propiedad, ¿no? Se han comido revistas que tenían organizaciones científicas. Bueno, han pasado muchas cosas. Claro, y estos precios abusivos coinciden porque llega un momento en que hay universidades que no pueden pagar e intervienen los países. En Holanda, por ejemplo, hay un presupuesto de 50 millones de euros, un país pequeño, solo para pagar revistas científicas. Todo esto es una barbaridad. Llega un momento que esto no es sostenible y coincide con la irrupción, digamos, del acceso abierto. El acceso abierto es el resultado de estas, es una reacción ante estos precios abusivos, que además hay una declaración en el 2002, la Declaración de Budapest, que ya pone en valor la necesidad de que la tecnología electrónica contribuya a abaratar costes. Y ahí es donde nace el modelo del pay-per-view, digamos, ¿no? El modelo del acceso abierto o el modelo de pagar, además pagar. No solo te lo publican, sino que pagas por publicar y esto hace que el resto de mortales, incluyendo el propio autor, pueda acceder en estas revistas. Pero bueno, esto tiene consecuencias. Las primeras cuotas para pagar en revistas como Cevital eran de varios miles de euros. Era una barbaridad, una fortuna, ¿eh? Ahora la media está en unos 1.000, 2.000 euros, ¿no? Y es cuando nacen estas revistas que todos conocemos como PLOS o como BMC, que irrumpen en el mercado de manera masiva para publicar en abierto, con precios más moderados, y un poco ponen en crisis, un poco solo, el mercado editorial, digamos, original, porque después Nature Science y compañías se apuntan rápidamente a estos modelos. Bueno, sin beberlo ni comerlo, hace como unos 20 años aparece una cosa inédita, inexplicable, y es que empiezan a aparecer revistas que se llaman depredadoras, que exigen muy poco, que incluso te ofrecen autores, si no los tienes, que se inventan el peer review, que te hacen la vida muy fácil, ¿eh?
revistas depredadoras. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el mercado actual de revistas hoy se calcula que hay 46.000 revistas comerciales. Estos son grandes números, ¿eh? Pero que de las que unas 10.000 son revistas falsas o revistas depredadoras, ¿eh? Y estas revistas publican más de 1 millón de artículos científicos al año. O sea, este panorama que habíamos hecho unas convenciones, unas reglas del juego, que habíamos que hacían trampas y tal, sin hacer nada es un mercado que empieza a degradarse, pero en proporciones geométricas. Y suceden fundamentalmente dos cosas. Primero, insisto, la aparición de las revistas depredadoras. Hay revistas como MDPI, por ejemplo, que tienen, editoriales campeonas, MDPI, con más de 450 revistas. En el año 2021 era la primera editorial de revistas científicas. Han ido cayendo revistas de esta editorial por tramposas, por sospechosas. Y además, el modelo de esta editorial, a tomar nota, es que el 80% de su actividad no son revistas, digamos, al uso, sino que son monografías de congresos y de actividades específicas, que es un gran negocio, porque aquí hay muy pocas restricciones de peer review, y todo esto va al contador general de Google Scholar, etcétera, y va alimentando de manera falsa y manipulada citas a los autores que fabrican estos materiales. En cualquier caso, tenemos este panorama. Algunas figuras del fraude español en la academia incluso han defendido si tú lo que tienes que hacer es crear tu propia revista, ¿eh? Y lo explican, ¿eh? Cómo hay que sobrevivir en esta selva. Miren, ustedes tienen que crear, esto lo digo porque estas son palabras de un catedrático haciendo una conferencia, como yo, en un centro de investigación. Ustedes lo que tienen que hacer es crearse una revista. Esto primero, ¿vale? Esto de entrada, ¿no? Y allí yo me publico, ya me hago, tal. Y entonces abusar de los números especiales. Bueno, directa e indirectamente, como que esto se ha convertido, por lo menos en España, el uso de las revistas depredadoras, algunos lo han convertido en una máquina para autocitarse. El tiempo no me permite explicar las estrategias, pero están perfectamente trabajadas. Esto salta rápidamente, aparece de golpe. Fíjense que esto se dispara en el año 16, 17, 18, digamos, el subconjunto de personajes extremadamente productivos, que dice aquí. Y yo lamento que España aparezca en estos rankings, ¿eh? Porque ¿a quién atraen las revistas depredadoras? Aunque esto es solo una pequeña parte del gran problema que tenemos ahora. Pues van dirigidas al eslabón más débil. Es tanta la presión por publicar, se ha convertido en tan central el tema del currículum bibliográfico, que hay muchas personas en esta comunidad científica, fundamentalmente de países asiáticos, y en China, que irrumpen en el mercado científico hace poco. Este es el eslabón débil que le va anillo al dedo de que existan estas revistas con pocas exigencias para fabricar su currículum. Y las revistas depredadoras, bastantes de ellas también están fabricadas por empresas que están radicadas en países muy poco democráticos, por decirlo de alguna manera. Cuadra un poco todo esto. Pero bueno, si no teníamos suficiente con esto, aparece un nuevo fenómeno brutal, y es que en los años, hace 5 o 6 años, se queda asombrado el panorama científico, empiezan a aparecer empresas. Estas empresas no hacen revistas, no, estas empresas directamente te ofrecen que te redactan el trabajo y que si no tienes autores ya te lo buscan, ¿vale? Se llaman los papers mill. Esto es
brutal, dirán, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema en número muchísimo mayor y muchísimo más importante que lo que han producido las revistas depredadoras. Hoy estamos ante la invasión de los paper mills, que se llaman. ¿Por qué? Porque las revistas, digamos, estándar, oficiales, o las que pretenden ser honestas, se ven también invadidas, y es muy difícil gestionar esto, de trabajos que son falsos. Y una colateral de estas falsedades es que aparece una crisis de retractación de trabajos. Es decir, de golpe empiezan a retractarse trabajos porque las editoriales Nature y Science han tenido que retirar trabajos falsos que se les han colado, ¿vale? Y, insisto, estamos hablando de un problema que tiene un volumen enorme. Esta es esta nueva mutación que le llamamos, en la que yo lo que encuentro más interesante, más penoso, más preocupante de esta crisis es que te puedes llegar a encontrar, y al final revelaré un poco la finalidad que tiene esto, uno se puede encontrar que su nombre ha sido utilizado sin permiso y filiación, con la dirección de tu universidad. Te han puesto tu nombre en un trabajo. O incluso te han publicado un trabajo manoseado con tu nombre, que eres una persona reputada. ¿Para qué? ¿Por qué está pasando esto? Dejo ahí la pregunta, porque creo que el panorama es nuevo. Claro, las empresas, yo tengo colegas, yo he dedicado mucho tiempo a la bibliometría, las empresas que trabajan en recuentos bibliométricos, que valoran currículums y tal, se están encontrando de que lo que ahora están valorando tienen que hacer una limpieza nueva, distinta, inédita, porque está plagado cada vez más de material falso. Esto va increciendo, esto está súper estudiado. Arriba a la derecha, vean la punta, estos son datos más recientes, que ha supuesto los paper mills, digamos, la fábrica, estos trabajos inventados. Digamos, el grueso de estos problemas es de hace 5 o 10 años, muy rápido, esto va increciendo. Y esto no nos extrañe que las organizaciones internacionales se hayan puesto de acuerdo con más o menos éxito. La Declaración de Budapest reclamaba acceso abierto y huir del abuso de las editoriales. La Declaración de Dora, que es del año 2012, es la que pone de acuerdo a la comunidad científica para decir hemos de dejar de evaluar el currículum, la producción científica global del autor. Este no es el negocio. Hemos de empezar ya a ser selectivos. Y creo que ayer estaba ahí Pilar Paneque, ¿no? ANECA, por ejemplo, hace poco, ha dado un paso de gigante en que en sus evaluaciones lo que se evalúa principalmente es una selección de publicaciones. Yo a Pilar y en general yo lo que digo que es insuficiente, porque lo que hay que hacer es dejar de pedir el currículum completo como acto formal, que es distinto. Una cosa es que tú evalúes las 15 que el autor te ha dicho que eran las mejores. Otra es que tú digas, no quiero saber nada más de su magnífica producción científica. Bueno, me quedan 5 minutos y este panorama, pues ha recibido un regalo insospechado a favor y en contra. La irrupción transformativa de la inteligencia artificial generativa, para resumir, es transformativa, está ahí, ya ha llegado, ya está en casa, ¿vale? Va a cambiar el modelo que tenemos de comunicación científica, seguro. Pero es que está cambiando muchas cosas. Es maravilloso, es decir, la inteligencia artificial creo que nos hará avanzar de manera acelerada con nuevo conocimiento. Yo le veo muchísimos aspectos positivos, pero, bueno, es una herramienta ideal para los tramposos, para los holgazanes y para la gente honrada, de hacer las cosas muchísimo más deprisa.
Y ya está, ya se ha disparado el número de trabajos, ¿no? O sea, ahora hay un debate permanente. Yo estoy pasando imágenes recortables de titulares de este año 2025, alguno del 2024. Miren, abajo a la derecha es del mes de agosto. Es que no hay semana que en Nature and Science, en estas revistas, no salgan artículos. Esto es una expresión de la preocupación que hay. También hay revistas que ya se han adelantado, no sé si esto va a servir para algo, ya exigen una declaración al final del paper de si has utilizado o no el ChatGPT y qué versión, ¿no? Pero que lo declares. Esto es extraordinario, ¿no? Han pasado 4 días, ¿no? Y hay revistas que ponen Pero es que es normal que se utilice esto. Hace 2 semanas en Nature salía un artículo sobre la utilización por parte de la Fundación La Caixa, que reparte cada año unos 150 millones de euros para becas de investigación biomédica, poca broma, recibe para cada convocatoria unos 600 o 700, digamos, propuestas y tiene unos algoritmos de inteligencia artificial que limpian esta primera, digamos, oleada de presentaciones. Esto es polémico, ¿no? ¿Vale? Claro, una de las cosas transformativas es que hasta la persona más honrada, cuando tiene que preparar hoy un review de un trabajo que me han enviado, pues se va a ChatGPT a que le eche una mano. Esto es transformativo conceptualmente. Todo 2 minutos. Todo. En fin, por lo tanto, estamos ante una situación, insisto, transformativa, donde se abren muchas preguntas nuevas, ¿vale? Sobre sesgos, sobre si es plagio, etc., ¿no? Por lo tanto, esta es una pieza que se suma al panorama para tenerlo en cuenta. Y termino porque creo que lo que no estaba previsto, pero ya tenemos, es que este panorama que evoluciona y degenera todo a la vez, es carnaza para la extrema derecha, en particular estadounidense, que es mi ejemplo que pongo yo aquí. Una extrema derecha estadounidense que cuando pilla el poder utiliza los conceptos de integridad y publica su estándar de oro para hacer ciencia. Fíjense que lo basan todo en temas de integridad. Y a la que te despistas, el primer informe del flamante ministro Kennedy de Sanidad es un informe hecho por ChatGPT y que está lleno de citas que no existen, ¿no? Y todos poniéndose de perfil. Pero poniéndose de perfil, ¿no? A la izquierda no les dará tiempo, hay declaraciones de personas que han sido citadas de trabajos que dicen yo no he publicado esto. Yo sí, yo he publicado un paper sobre este tema en esta otra revista con otras conclusiones. ¿Quién está fabricando estos papers? ¿Con qué finalidad están fabricando estos papers, ¿no? A la derecha una persona que se ha hecho un auto-homenaje porque ahí comenta, ¿no?, un trabajo que descubrió que publicaba ella, ¿no?, y que no sabía nada, ¿no? Bueno, este panorama, esto sí que para mí es transformativo o es una pieza más. Supongo que están al corriente de cómo están dinamitando el prestigioso y flamante sistema científico que hay en Estados Unidos. Quiero terminar con la reflexión para que no me alargue. ¿Qué es lo que está pasando? Está también mutando el concepto de veracidad, Y hoy estamos cada vez encontrándonos, y ahí las redes sociales contribuyen mucho, de que hoy hay sectores de la sociedad que ya no evalúan los hechos científicos de una manera racional, ni evalúan los datos por su veracidad, sino por cómo encajan en sus valores y creencias. Este es el tema. Por lo tanto, en Estados Unidos, espero que esto no se líe mucho en el mundo, cada vez más líderes populistas recurren a ideas pseudocientíficas
Y yo creo que los científicos hoy ya son unas supuestas élites, ustedes son una élite, ¿vale?, que se conjuran para perjudicar al ciudadano medio, como ya antes se había criticado a periodistas, a los intelectuales, a los jueces para esta finalidad. Muchas gracias, esto es lo que quería compartir con ustedes.